México ha logrado un hecho histórico. Se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto lo ha logrado superando a potencias como China y Canadá. Según los datos arrojados en abril de 2024, los tres mayores socios comerciales de la primera potencia del mundo quedaban de la siguiente forma. México acaparó el 16.4% del comercio total con Estados Unidos. Canadá ocupó el segundo lugar con 14.8% y en tercer lugar quedó China con el 9.7%. Esto podríamos analizarlo como un triunfo de la política mexicana, haciendo foco en su reconfiguración comercial al poner en valor las mercancías de su país. Inclusive con el lanzamiento del nuevo Plan México, que promete cambiar su país tal como lo hemos analizado en el canal. Sin embargo, esto lejos de ser un suceso individual, es un síntoma de época. El mundo está atravesando una nueva reconfiguración geopolítica y económica. El fin de la globalización es el síntoma de esta transformación, abriendo paso a una nueva era enmarcada por la irrupción de nacionalismos y proteccionismo económico, pero donde las reglas de la anterior era todavía están vigentes, generando una etapa de transición como la presente. Por eso en el día de hoy te proponemos este video, donde a través de un análisis económico realizaremos un recorrido histórico para comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué eventos podemos esperar. Para ello dividiremos el video en 4 puntos. El primer punto, llamado la bipolaridad y la Guerra Fría, de 1945 a 1991. El segundo punto, el fin de la historia, de 1991, y con el interrogante de si esto todavía sucede en la actualidad. Un tercer punto donde analizaremos dos acontecimientos trascendentes como lo fue la crisis financiera de 2008 y la revolución energética norteamericana. Y un cuarto punto hablando de esta nueva reconfiguración o de este mundo actual. Así que sin dar más vueltas, comencemos. 1. La bipolaridad y la Guerra Fría. La primera era la encontramos en la conferencia de Yalta sobre los finales de la Segunda Guerra Mundial. En dicha reunión se configuraron las zonas de influencia y las relaciones entre los países en las décadas que vendrán, sobre dos polos encabezados, uno por Estados Unidos en Occidente y la URSS en el mundo socialista, cuya confrontación se desarrolló bajo la forma predominante de la Guerra Fría. Ahora, como correlato ideológico de tal partición, emergían dos doctrinas de aspiración universalistas que signan cada polo, por un lado el liberalismo, por el otro lado el marxismo. Para los liberales, el bienestar de la sociedad deviene de la satisfacción del interés egoísta del individuo. Para los marxistas, la subordinación de la singularidad de cada miembro al colectivo. Aunque en la economía política, ambas expresiones convergen en la teoría objetiva del valor o teoría del valor-trabajo, considerando que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. Por lo tanto, el desarrollo y el desempeño de los entramados productivos en los propios territorios es una de las claves tanto del bienestar posible de sus poblaciones como del poderío de cada país y transitivamente del bloque en el que revisten. Luego de la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS en 1991, la Guerra Fría llegó a su final, dando comienzo a una nueva era, la globalización. 2. El fin de la historia 1991, actualidad. El conjunto victorioso, liderado por los Estados Unidos, impuso su supremacía en las relaciones internacionales, dando origen a una orbe unipolar, salvo excepciones, al que conocimos como globalización, definiendo sus premisas en lo que se dio a llamar el Consenso de Washington. La cosmovisión que suplantaría las dominancias ideológicas del anterior ordenamiento fue la del neoliberalismo socialdemócrata, sustentado sus postulados económicos en la teoría subjetiva del valor, por la cual el valor de los bienes o servicios resulta de la disposición de los sujetos a considerar aceptable un determinado monto de dinero para su adquisición. Así que es que en esta etapa la economía se caracteriza por la deslocalización en la elaboración de las manufacturas y el libre comercio irrestricto en detrimento de los entramados productivos domésticos, junto a la valorización financiera del capital imponiéndose sobre la economía real. La pregunta que emerge ahora es cómo de ese mundo tan unipolar, donde autores llegaron a afirmar que era el fin de la historia, llegamos a esta etapa que hemos caracterizado como de transición, pero que va hacia el nacionalismo.
Las razones que guían tal reconfiguración encuentran explicación en hechos puramente económicos. Por tal motivo, daremos paso al punto 3, donde abordaremos dos acontecimientos históricos. 3. El fin de la ilusión del mercado infinito, la crisis financiera de 2008. La crisis financiera de 2008 no fue simplemente una crisis más del sistema capitalista. Este suceso constituyó un punto de inflexión en el escenario geopolítico internacional, alejándonos de los discursos emitidos por los medios de difusión, por el lado de los neoliberales, por ejemplo la CNN, y por el lado de los socialdemócratas, por ejemplo Telesur, donde ambos tuvieron amplio consenso en afirmar de que esta crisis fue producto de que los bancos comenzaron a darle créditos hipotecarios a mansalva a los pobres. El aparato mediático fue tan grande que hasta armaron su película, La Gran Apuesta, o The Big Short por sus siglas en inglés. Ninguno puso en discusión que en realidad lo que acontecía era que el vector especulativo rentístico se impuso sobre el de producción y trabajo. Naturalmente, como afirmamos con anterioridad, neoliberales y socialdemócratas son las expresiones políticas de una misma escuela económica, que son los de la teoría subjetiva del valor. En ese sentido, la riqueza no es el dinero, la riqueza es la producción y el trabajo, son los bienes que producimos y los servicios que brindamos. Partiendo de esta base, podemos explicar lo sucedido en 2008. Esta crisis, como todas las crisis, tiene la función de ordenar ante un evento que desordena lo establecido, particularizándolo. ¿Qué es lo que ordenó la crisis financiera de 2008? Los medios de pago con la economía real. ¿Y cómo lo ordenó? Destruyendo valor sobre el vector desfasado. En esta oportunidad, el vector especulativo rentístico, que en la crisis se materializó con los bancos poniéndolos en vilo, inclusive destruyendo al que en ese momento era el cuarto banco más grande del mundo, la Lehman Brothers. Este acontecimiento puso de manifiesto que la globalización, acompañada de estas ideas económicas nefastas, no tenía ningún rumbo. A estos hechos originados por el divorcio en los vectores mencionados se le sumó un suceso más: la revolución energética norteamericana. En el año 2007, el entonces presidente norteamericano George W. Bush abogaba por reducir la dependencia energética que sufría su país. Paralelamente, los avances tecnológicos le permitieron a Estados Unidos incrementar la disponibilidad de petróleo y de gas de explotación de esquisto, denominado también el shale, con una relevante disminución de su precio y en consecuencia de los costos primos unitarios de los bienes manufacturados. Esta caracterización tipifica aquello que se conoce como la revolución energética norteamericana. Ello permitió, por ejemplo, que sus compañías cuenten hoy con gas natural a menos de la mitad del valor del que sus pares que pagan en la Unión Europea. De esta forma, se encontraban con grandes ventajas para volver a levantar los entramados productivos debido a las ventajas comparativas que acabamos de mencionar, a razón de la reducción de los costos. Por el otro lado, los bancos habían generado un desastre por lo explicado anteriormente. 4. Nueva reconfiguración. Vamos hacia un mundo multipolar. Acontecidos estos sucesos en la estructura económica, no tardó mucho en que estos cambios comenzaran a expresarse en la política. La gestión de Donald Trump de 2017 a 2021 no hace más que afirmar esta tendencia: colocación de aranceles a las importaciones complementada de una firme administración del comercio para proteger sus industrias. La gestión de Joe Biden, siendo demócrata, no cambia esta tendencia, sino que la reafirma, colocando por ejemplo un 100% de aranceles a los autos eléctricos chinos. Inclusive esta situación se comienza a trasladar progresivamente a las cadenas de suministro comercial, las cuales tienden a ser más cortas que largas, una decisión originada con el fin de reducir costos. Lo mencionado al comienzo con México es solo un ejemplo, pero por parte de los rusos podemos observar el mismo comportamiento, por ejemplo, con el uso de la ruta marítima del norte en conjunto con los chinos. Esta situación, donde la industria y los entramados productivos vuelve a tomar protagonismo, fue comentada hasta por el FMI, quienes en abril de 2024 presentaron un documento hablando de cómo la industria está volviendo a ser el centro de la discusión en las políticas de los gobiernos. Entonces, en virtud de si las competitividades de sus economías puedan o no garantizar el trabajo para sus pueblos, los países con capacidad para liderar el nuevo proceso tendrán que, entre otros casos, producir energía y alimentos baratos en relación a los precios mundiales, dos vectores a partir de los cuales el aumento de la productividad de las empresas que producen en el territorio nacional impacta en una mejora de los ingresos de los y las trabajadoras locales.
Trump y Putin emergen en este contexto como los abanderados de este nuevo proceso. Hasta acá el video de hoy. Si llegaste hasta esta parte, no olvides de suscribirte, dale me gusta al video que nos ayudas un montón, pero sobre todas las cosas, hacenos saber tu opinión en los comentarios. No te olvides también de activar la campanita para estar al tanto del contenido que vamos subiendo. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós.